Bueno, bienvenidos a un video más. En este video veremos lo que son los archivos en base 64. Aquí tenemos la definición que un base 64 es un sistema numérico que utiliza para transformar cualquier tipo de datos en una cadena de texto plano para enviar información a través de internet sin poner en riesgo la integridad. Sí, estos archivos en base 64 pueden ser textos, imágenes que circulen, que se transfieran de un lado a otro, ya sea en algún web service o un cliente REST. Eh, la cadena en base 64 utiliza la mayor parte del código ASCII, que es imprimible, son caracteres, una lista larga de caracteres. Como les digo, ya sea una imagen, un texto, lo que quieran transferir de un lado a otro. Más que todo se está utilizando mucho en la parte de web server, entonces es importante que conozcan. Existen muchas páginas en línea que convierten archivos. Nosotros cargamos un archivo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo pues, una estructura de un XML y esta estructura se convierte en base 64, que sería la cadena que circula en la red para no estar enviando como tal ese archivo. Aquí tenemos varias opciones que convierte base 64. ¿Sí? Puede convertirlo de un PDF, se puede enviar un PDF y transferirlo en base 64. Ese código se convierte. Aquí tenemos imágenes, textos, URL, videos, ¿sí? Hay muchos, hasta audio, ¿sí? Entonces, esta forma de encriptación como tal es muy utilizada. Entonces, en este video vamos a ver lo que son esos archivos. Utilizaremos un XML, ¿sí? Un archivo sencillo XML, que es el que le estoy mostrando en esta parte. Yo aquí lo convierto y él me convierte el archivo en base 64, que sería esta cadena de caracteres, ¿sí? Sería este archivo sencillo, un JSON, un XML sencillo. Aquí tenemos un pequeño programa, tenemos una ruta. Esta ruta me está ubicando a este archivo que le acabo de mostrar, ¿sí? En la ruta D, de hecho se llama XML. Tenemos el botón para cargar este archivo y mostrarlo en este memo. Vamos a codificarlo y vamos a descodificarlo, ¿sí? Igualmente podemos guardar ese archivo ya una vez lo recibamos. Entonces, si vamos a compilar este archivo, le damos cargar archivo, es lo que nos hace cargarnos el archivo en el memo, ¿sí? Vamos a cargar el archivo para encriptarlo, para convertirlo en el formato base 64. Entonces, aquí cada archivo lo único que hace es un memo que carga una ruta, que sería nuestra ruta. Esta ruta que está aquí nos la va a cargar el memo. Entonces, de esta forma estamos obteniendo el primer código, que es cargar ese texto que tiene. Si hablábamos de una imagen, podríamos colocar una imagen, ¿sí? Un componente imagen o un video también para observarlo, sino solamente con la ruta, o cargamos en un string list y ahí podemos convertirlo. De esta forma nos está mostrando que tiene este archivo. Le damos codificar y él nos codifica a base 64 en una cadena larga de caracteres imprimibles del código ASCII, y tenemos nuestro archivo. Si estamos utilizando un servicio que alguien nos proporciona y nos está pidiendo que le enviemos archivo en base 64, lo que tenemos que hacer es codificar este archivo, y lo que nos hace el sistema sería generarnos este string largo, ¿sí? Sería un with string, y este string es el que vamos a enviarle en ese servicio. Si es lo contrario, que estamos recibiendo un base 64, lo único que tenemos que hacer es decodificarlo. Vamos a decodificar y él automáticamente nos codifica toda esa cadena. Entonces tenemos la parte de codificación y la parte de decodificar, ¿sí? Estos códigos en Delphi son súper sencillos. Codificar, aquí le asignamos al memo. Tenemos una clase base 64 y tenemos la palabra encoded, ¿sí?
que va a decodificar el string largo que estamos recibiendo de ese memo. Y la parte de decodificar, lo único que cambia sería la palabra decode, acá encode y acá decode. Estas librerías, estas clases utilizan una user que se llama system.net_encoded. Aquí les señalo de que esta user es para base 64, utiliza estos dos archivos. ¿Sí? De esta manera podemos codificar y decodificar. Si queremos obtener inmediatamente ese archivo codificado, si lo queremos obtener decodificado, a codificarlo, si lo queremos tener decodificado y guardado en nuestra máquina, le damos clic aquí nos creó el archivo decodificado. ¿Qué nos hace él? Tenemos una función, le enviamos la parte del archivo que estaba en base 64 y donde lo queremos guardar. Aquí yo le puse que lo guarde en un out número 2 y nos muestra el mensaje, ¿sí? Entonces, de esta manera, aquí le vamos a actualizar y él nos crea el segundo archivo. Pues ya sería recibir el archivo codificado y lo descodificamos y lo guardamos en el escritorio. Esta función es esta que está aquí arriba, pero aquí estamos utilizando pues cadena larga, tipo cadena larga, que es un string largo, porque esta archivo en base 64, este archivo es porque es pequeño. Cuando son archivos grandes pues es una cadena demasiado larga, entonces por eso tenemos que utilizar este tipo de archivos. Tenemos la ruta, que lo que hace es crearnos un tipo de variable que se llama string, string. Aquí creamos este tipo de clase, decodificamos el string que recibimos, él lo decodifica y se lo asigna un nuevo string, y este string lo que hace es crear ese archivo con este nombre que le estamos asignando, ¿sí? Entonces en esta parte recibe el archivo codificado, el archivo que ya que está en base 64. Aquí creamos este archivo, aquí tenemos la ruta, tenemos el archivo número 2 que está aquí, y lo que hace es decodificar este archivo que recibimos base 64 y se lo asigna al nuevo archivo file string, se lo asigna y lo libera. Entonces de esta forma sencilla lo que hace es convertir en línea, decodifica en línea y guarda enseguida el archivo. Si nosotros recibimos ese archivo, de un archivo que necesitamos guardar en forma física, ya tenemos la forma de esta función cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, es un pequeño video muy sencillo pero muy práctico, porque estos archivos de base 64 son muy útiles y son muy utilizados actualmente para transferir grandes volúmenes de archivos de esta forma. Espero que les haya servido. Es un video muy corto pero práctico. Se suscriben y le dan like. Muchas gracias.